Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirse en un mar de emociones, intrigas y por supuesto, mucho, mucho amor. Porque hoy vamos a hablar de una serie que, créanme, les va a dejar completamente enganchados. Si eres como yo y te pierdes entre los paisajes exóticos de Estambul, te derrites con las miradas intensas de los protagonistas y sufres con cada giro inesperado del guión, entonces este vídeo es para ti. Preparen sus pañuelos, hagan palomitas y acomódense en el sofá porque vamos a desmenuzar una serie turca de 18 capítulos que, en mi humilde opinión, es una joya oculta que merece ser descubierta. Pero antes de empezar, no quiero que te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de recomendaciones, análisis, entrevistas exclusivas y curiosidades sobre el mundo de las series turcas. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campanita para recibir todas las notificaciones y forma parte de esta gran familia de seriéfilos turcos. Te prometo que no te arrepentirás. Además, déjame saber en los comentarios qué tipo de contenido te gustaría ver más, análisis de personajes, teorías locas, rankings de las mejores parejas, lo que se les ocurra. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia de amor intenso que te va a enamorar. Se trata de una serie que, aunque no es tan famosa como otras, tiene una trama cautivadora, personajes memorables y una química entre los protagonistas que te dejará sin aliento. Además, hablaremos de los elementos que la hacen destacar, las posibles interpretaciones de su final y por qué creo que merece más reconocimiento en el vasto universo de las series turcas. La serie en cuestión se centra en la vida de Atardecer Prohibido. Nos cuenta la historia de Leyla, una joven y ambiciosa arquitecta que vive en Estambul. Leyla es una mujer fuerte e independiente y con una gran pasión por su trabajo. Su talento es innegable y sueña con dejar su huella en la ciudad, diseñando edificios icónicos que reflejen su visión. Pero su vida da un giro inesperado cuando conoce a Emir, un hombre misterioso y carismático que pertenece a una de las familias más poderosas de la ciudad. Este encuentro fortuito, un choque de mundos, marcará el inicio de un torbellino de emociones y desafíos. Emir es el heredero de un imperio empresarial, un hombre acostumbrado a tenerlo todo. Su familia, los Demirkan, son sinónimo de poder e influencia en Estambul. Sin embargo, detrás de su fachada de poder y confianza, se esconde un pasado turbulento y secretos que podrían poner en peligro su felicidad. La presión de su linaje, las expectativas de su padre y los fantasmas de su infancia lo atormentan constantemente. Emir busca, sin saberlo, algo más que dinero y poder, una conexión genuina que lo libere de las cadenas que lo atan. Desde el primer momento en que sus miradas se cruzan, en una galería de arte durante una exposición, Leyla y Emir sienten una conexión irresistible. Una atracción magnética que los consume por completo. Es una chispa que enciende un fuego incontrolable, una química que traspasa la pantalla. Pero su relación está marcada por obstáculos y desafíos desde el principio. La familia de Emir no aprueba su romance con Leyla, considerándola una intrusa que amenaza su estatus y poder. Ven en ella una amenaza para el futuro de su dinastía, una mujer que no encaja en su molde preestablecido. Además, el pasado de ambos está lleno de sombras que acechan y amenazan con separarlos para siempre. Secretos familiares, rivalidades empresariales y viejas heridas resurgen para complicar aún más su camino. A lo largo de los 18 capítulos, seremos testigos de la lucha de Leyla y Emir por defender su amor contra viento y marea. Veremos cómo superan obstáculos aparentemente insuperables, cómo se apoyan mutuamente en los momentos más difíciles y cómo su amor se fortalece con cada prueba que enfrentan. Su relación es una montaña rusa de emociones, con momentos de intensa pasión, profundos desacuerdos y dolorosas separaciones. Pero a pesar de todo, siempre encuentran la manera de volver el uno al otro. Pero no todo es romance en Atardecer Prohibido. La serie también nos sumerge en un mundo de intrigas, traiciones y secretos familiares. Descubriremos oscuros secretos que han estado ocultos durante años y que podrían cambiar el destino de todos los personajes. Veremos cómo las ambiciones desmedidas y la sed de poder pueden destruir relaciones y familias enteras. Los Demirkan no son una familia modelo, la envidia, la codicia y las rivalidades internas son moneda corriente. El patriarca, el señor Demirkan, es un hombre implacable que no dudará en usar cualquier medio para proteger su imperio y su legado. Uno de los aspectos más destacados de Atardecer Prohibido es la complejidad de sus personajes. Leyla y Emir no son simplemente la heroína y el héroe perfectos.
Son personas con virtudes y defectos, con sueños y miedos, con un pasado que los atormenta y un futuro que anhelan. Esta complejidad los hace mucho más reales y cercanos al espectador, lo que nos permite conectar con ellos a un nivel más profundo. Leila, a pesar de su fortaleza, esconde una vulnerabilidad que la hace aún más humana. Emir, detrás de su máscara de hombre poderoso, es un alma atormentada que busca la redención. Además, la serie cuenta con un elenco de actores talentosísimos que interpretan sus roles de manera magistral. La química entre los protagonistas es palpable y te hace creer en su amor desde el primer momento. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se tocan, todo transmite una conexión genuina que te atrapa por completo. Los actores secundarios también brillan con luz propia, aportando profundidad y matices a la historia. Cada personaje, por pequeño que sea, tiene su propia historia y motivación, lo que enriquece la trama general. Otro punto a favor de Atardecer Prohibido es su ritmo narrativo. La serie te engancha desde el primer capítulo y te mantiene en vilo hasta el final. Cada episodio está lleno de giros inesperados, revelaciones impactantes y momentos de gran tensión emocional. No hay tiempo para el aburrimiento. La serie sabe cómo mantenerte al borde del asiento con cliffhangers al final de cada episodio que te obligan a ver el siguiente. La trama se desarrolla de manera gradual, revelando secretos poco a poco y manteniendo el suspense hasta el final. La ambientación de la serie también es un factor importante a destacar. Estambul se convierte en un personaje más de la historia, con sus paisajes impresionantes, sus calles laberínticas y sus rincones llenos de encanto. La fotografía es impecable y la música te transporta a un mundo de emociones intensas. Los escenarios son cuidadosamente seleccionados para reflejar el estado de ánimo de los personajes y la atmósfera de la historia. Desde los lujosos palacios de los Demirkan hasta los humildes barrios donde creció Leila, Estambul se convierte en un lienzo donde se dibuja la historia de amor de Leila y Emir. Ahora hablando un poco más en detalle sobre algunos aspectos específicos de la serie. Por ejemplo, la relación de Leila con su familia es un elemento importante en la trama. Veremos cómo su pasado humilde y sus raíces la conectan con una realidad muy diferente a la del mundo de Emir. Su madre, una mujer trabajadora y honesta, es un ejemplo de superación y resiliencia. Su hermano, un joven con ambiciones, se verá tentado por el dinero y el poder que ofrece el mundo de los Demirkan. También exploraremos la relación de Emir con su padre, un hombre poderoso y controlador que tiene grandes expectativas para su hijo. El señor Demirkan es un personaje complejo, un hombre de negocios astuto y despiadado que ha construido su imperio a base de esfuerzo y sacrificio. Su relación con Emir está marcada por la tensión y la falta de comunicación. Otro aspecto interesante es el papel de la antagonista principal, Arzu, la prometida de Emir. Es una mujer ambiciosa y sin escrúpulos que hará todo lo posible para separar a Leila y Emir. Arzu es una mujer inteligente y manipuladora que utiliza su belleza y su encanto para conseguir lo que quiere. Su personaje aporta tensión y conflicto a la historia y te mantiene al borde del asiento. Sus planes maquiavélicos y sus intrigas son una constante amenaza para la felicidad de Leila y Emir. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia de la amistad en Atardecer Prohibido. Veremos cómo Leila y Emir encuentran apoyo y consuelo en sus amigos, quienes los ayudan a superar los momentos más difíciles. La amistad es un refugio seguro en medio de la tormenta, un lazo que los une y los fortalece. Los amigos de Leila, Zeynep y Ali, son un apoyo incondicional que la ayudan a mantener los pies en la tierra. Los amigos de Emir, Burak y Defne, son un contrapunto a la superficialidad de su mundo y le brindan una perspectiva diferente de la vida. La serie también aborda temas importantes como la desigualdad social, la lucha de clases y la importancia de la honestidad y la lealtad. A través de la historia de Leila y Emir, Atardecer Prohibido nos invita a reflexionar sobre los valores que nos definen y la importancia de luchar por lo que creemos. La serie nos muestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, pero que también requiere sacrificio, compromiso y honestidad. El final de Atardecer Prohibido es un tema de debate entre los fans. Algunos lo consideran un final feliz, mientras que otros lo encuentran agridulce. Personalmente creo que el final es realista y coherente con la historia. No es un cuento de hadas con un final perfecto, pero sí es un final que muestra el crecimiento y la evolución de los personajes. Leila y Emir han superado muchos obstáculos y han aprendido valiosas lecciones sobre el amor, la vida y la importancia de ser fieles a uno mismo.
En definitiva, Atardecer Prohibido es una serie que te va a enamorar por su historia cautivadora, sus personajes complejos y su ambientación exótica. Es una serie que te hará reír, llorar, sufrir y disfrutar. Es una serie que te dejará pensando en ella mucho después de haber terminado de verla. Es una joya oculta que merece ser descubierta y apreciada. Si eres amante de las series turcas y buscas una historia de amor intensa que te robe el aliento, no puedes perderte Atardecer Prohibido. Te prometo que no te arrepentirás. Además, si ya la has visto, cuéntame en los comentarios qué te pareció. ¿Cuál fue tu personaje favorito? ¿Cuál fue el momento que más te impactó? Me encanta leer sus opiniones. Y ahora, para ir terminando, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de Atardecer Prohibido, una serie turca de 18 capítulos que nos cuenta la historia de amor entre Leyla y Emir, dos personas de mundos diferentes que luchan por defender su amor contra viento y marea. Hemos destacado la complejidad de sus personajes, la calidad de su elenco, su ritmo narrativo y su ambientación exótica. Y por supuesto, hemos animado a todos a darle una oportunidad a esta joya oculta de las series turcas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir una nueva serie que les apasione. Me encanta compartir mi pasión por las series turcas con ustedes y espero seguir haciéndolo por mucho tiempo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Han visto Atardecer Prohibido? ¿Qué les pareció? ¿Les gustaría que hablara de otras series turcas en próximos vídeos? Déjenme sus comentarios abajo, que siempre los leo con mucha atención. Sus comentarios son mi mayor inspiración y me ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y por último, pero no menos importante, les pido que me ayuden a seguir creciendo este canal. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo en sus redes sociales, etiqueten a sus amigos amantes de las series turcas y ayúdenme a llegar a más personas. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, la vida es como una serie turca, llena de drama, romance y giros inesperados. Disfruten de cada episodio.